nuestra presentación. Ayer quedó pendiente una charla bastante interesante y que está muy en boga a todo lo que viene en relación con las vacunas. Las vacunas son buenas, son malas, me voy a vacunar, ¿por qué las vacunas salieron tan rápido? Que genera muchas dudas acerca de si van a ser realmente efectivas o si son realmente seguras. Antes de presentar a nuestro expositor, quiero recordarles que en el chat de este webinar pueden depositar todas las preguntas, las cuales se van a leer al final de la presentación. Entonces ahora doy paso a nuestro expositor. Nuestro expositor es el doctor Oliverto Sánchez, académico del Departamento de Farmacología, colega de trabajo, pertenece a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. El doctor Sánchez es microbiólogo y tiene un doctorado de la Universidad de La Habana, Cuba. El doctor Sánchez ha tenido una destacada participación en proyectos de investigación y desarrollo. Dentro de su línea de investigación, lidera el equipo de desarrollo de una vacuna para prevenir el hantavirus y posee patentes en el área de inmunología. Basado en sus antecedentes, creemos que nuestro expositor va a poder dar todo el ancho necesario para poder responder todas sus inquietudes asociadas al tema de vacunas. Así que muchas gracias, doctor Sánchez, por haber aceptado nuestra invitación. Así que ahora le doy el pase para que pueda deleitarnos con su presentación. Gracias, Valesca. Gracias a todos por participar. Y bueno, gracias a los organizadores por hacerme la invitación. Me disculpo por no haber hecho esta charla el día de ayer. Una triste situación en mi familia me impidió hacerlo. Así que voy a compartir pantalla ahora mismo. De un minuto. ¿Me confirman que pueden ver mi pantalla? Perfecto. Sí, Se ve todo ya, muy bien. excelente. Bueno, el título de la charla, vacunas contra COVID, eficacia y características. La realidad es que el título sí es demasiado ancho para una charla. Podríamos estar hablando, hay tanta información sobre vacunas contra COVID, hay tantos desarrollos en curso hoy día que podríamos estar hablando varios días sin parar sobre todo lo que se está haciendo en términos de vacunas contra COVID. Así que en 40 minutos trataré de resumir lo más posible la información relativa a las vacunas, pero me concentraré fundamentalmente en aquellas que se encuentran ya en el mercado o próximas a ser usadas y fundamentalmente en aquellas que nos impactan más a nosotros como país. Antes de hablar de vacunas, debo hacer una pequeña introducción de información que muchas personas tienen clara, pero otros no tanto y que es relevante o que tributa derechamente al tema de vacunas. Coronavirus, el SARS-CoV-2, agente causal de COVID-19, pertenece a la familia Coronaviridae, por eso se llama coronavirus, y dentro de esta familia pertenece específicamente a la subfamilia Orthocoronavirinae, y dentro de esta subfamilia pertenece al género coronavirus, discúlpenme, beta coronavirus. ¿Por qué este antecedente es relevante? Si vamos a hablar de vacunas, no estoy hablando de taxonomía ni nada así, ni nada por el estilo. Es relevante porque los beta coronavirus son, dentro de los coronavirus en general, son los de mayor relevancia clínica. Dentro de los beta coronavirus se encuentra, por ejemplo, el virus SARS-CoV. Este virus ocasionalmente se le llama SARS-CoV-1 para diferenciarlo del SARS-CoV-2, que es el que tenemos ahora mismo. Y tenemos además allí dentro de los beta coronavirus al virus MERS, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque uno de los cuestionamientos fundamentales hoy día relativo a las vacunas de coronavirus es cómo lograron hacer una vacuna tan rápido. La realidad es que si bien es cierto que el SARS-CoV es nuevo, ya había un trabajo significativamente grande en el desarrollo de vacunas contra coronavirus, específicamente contra beta coronavirus. Esto debido a la epidemia de SARS que ocurrió en el periodo 2002-2003, provocada por el virus SARS-CoV, en este caso, en este momento, entre noviembre del 2002 y finales del 2003. Este virus, el SARS, afectó a más de 30 países con un total de 8.422 casos confirmados y de ellos 916 muertes. O sea, este podría ser el causante de una pandemia como la que tenemos hoy día, pero se logró controlar. Este virus, el SARS-CoV-1, podemos llamarle 1 para diferenciarlo, tenía una mortalidad asociada de 10,8%. Eso es alto, ¿sí? Pero más alta fue la mortalidad del MERS,
De MERS estamos hablando del virus que provoca el síndrome respiratorio del Oriente Medio, básicamente porque surgió, y lo grueso de los casos se dieron en la zona del Oriente Medio, y este virus es probablemente el virus con mayor alta tasa de mortalidad que conoce la humanidad, incluso por encima de la viruela, incluso por encima de la típica, de la que tanto se habla, la influenza del año 1918. Este virus afectó exclusivamente, el MERS afectó exclusivamente a 150 personas, 157 personas solamente, pero de ellas murieron 66. O sea, estamos hablando de una mortalidad del 42%. Por suerte, este virus tenía una alta tasa de mortalidad, pero una baja capacidad de transmisión, de efectividad, y se pudo controlar. Pero todo esto generó alarmas. Desde el inicio de este siglo se empezaron a generar alarmas en torno a los coronavirus, y esto implicó que muchos laboratorios del mundo comenzasen a investigar en cómo desarrollar vacunas de manera rápida contra coronavirus. Estos son los antecedentes fundamentales que dan pie a que hoy día, en el lapso de un año, podemos tener vacunas ya listas para ser usadas. El concepto de listo vamos a ponerlo entre comillas de momento. Más adelante ustedes tendrán los criterios suficientes como para definir si están listas o falta información, ¿sí? Dentro de los coronavirus, y si vamos a hablar específicamente de vacunas, es importante llamar la atención a las proteínas Spike, que básicamente es el que le da esta forma de que definió su nombre, el coronavirus, una proteína particularmente grande que se encuentra en la superficie del virus. Es una proteína quimérica que está involucrada en la interacción con el receptor. Es importante saber que estos coronavirus tienen un genoma que es de RNA de simple cadena de polaridad positiva, y que codifican, todos los coronavirus codifican para 21 proteínas, de las cuales 16 son no estructurales, o sea, el virus la necesita, 16 de estas proteínas, durante su proceso de multiplicación dentro de la célula diana, pero no, el virus per se, la partícula viral no las porta. Ahora, la partícula solo porta 4 proteínas, por eso se llama 4 proteínas estructurales. La proteína N, que es la encargada de empaquetar el genoma viral de RNA, la proteína E, la proteína M, y lo más importante, la proteína S o proteína Spike. ¿Sí? Voy a cambiar el cursor un minutito. Puntero láser. ¿Sí? La proteína S, yo les decía a ustedes que es particularmente relevante cuando se piensa en vacunas, porque es la proteína encargada de mediar la interacción del virus con la célula diana y llevar a cabo todo este proceso de entrada a la célula diana. Por tanto, cuando se busca desarrollar una vacuna, cuando se busca el desarrollo de anticuerpos contra el coronavirus, siempre es deseable que se desarrollen anticuerpos contra la proteína S. Porque si los anticuerpos se desarrollan contra la proteína S y particularmente se desarrollan contra un dominio que se encuentra en el extremo de este trímero, que es el dominio de unión al receptor, básicamente estos anticuerpos tienen lo que denominamos actividad neutralizante. O sea, una vez que se une al virus, el virus pues ya no tiene extremos libres para poder unirse a su receptor, el receptor AC2, enzima convertidora de angiotensina tipo 2. ¿Sí? Porque ese dominio estaría siendo bloqueado por un anticuerpo, ¿sí? Por eso, ustedes verán a lo largo de esta presentación que el grueso de las vacunas considera, de las vacunas que existen, que están en ensayos clínicos, que han sido ya aprobadas, consideran a la proteína Spike, la proteína S, como el inmunógeno fundamental, el antígeno fundamental, el principio activo dentro de la vacuna, porque queremos que se generen anticuerpos con actividad neutralizante. ¿Sí? Para desarrollar una vacuna, no voy a extenderme explicando esta lámina, usualmente el periodo es muy largo. Usualmente hay toda una etapa de estudios preclínicos en laboratorios que demuestran y brindan parámetros de eficacia, pero estos son indirectos. Todavía en modelos animales, a nivel de laboratorio, de parámetros de seguridad también, esto usualmente toma como 4 años, y una vez que el laboratorio arriba a la conclusión de que este candidato vacunal puede ser bueno, entonces es necesario implementar todo el proceso de producción de esta vacuna bajo buenas prácticas de manufactura, incluso en el envase final, tal y como va, con la etiqueta provisional, ¿sí? Y recién ahí se inicia, autorizado siempre por la entidad reguladora que corresponda según el país, se inicia lo que llamamos los ensayos preclínicos en animales. Ninguno de los ensayos en animales que se hicieron durante la etapa de experimentación son válidos para las entidades regulatorias
no se pueden considerar ensayos preclínicos. Se considera un ensayo preclínico formal en animales una vez que este candidato vacunal, hasta este minuto no estamos hablando de una vacuna, estamos hablando de un candidato a vacuna, un aspirante a vacuna. Ningún ensayo preclínico formal se puede realizar hasta tanto todo el proceso de producción no se haga en condiciones de buena práctica de manufactura con la formulación en los frascos definitivos donde se va a vender finalmente. Bueno, una vez que se concluye con los ensayos preclínicos, entonces entra el ensayo a los estudios clínicos fase 1, que usualmente se realiza en varias decenas de personas, entre 20 y 80 personas, y es un estudio que persigue como propósito fundamental determinar la eficacia, determinar la seguridad o la inocuidad de esta formulación vacunal, pero también de este estudio se puede obtener información adicional sobre el nivel de inmunogenicidad, qué tan buena, qué tan es el tipo de respuesta inmune que induce. Cuando digo qué tan buena, me refiero a cuáles son los títulos de anticuerpos que levanta y si hay o no hay respuesta de tipo celular, pero esto en un número reducido de personas. Si los resultados de esta etapa son exitosos, se pasa a ensayos clínicos fase 2. Y los ensayos fase clínico fase 2 usualmente se llevan a cabo en varias centenas de personas, usualmente entre 300 y 800 personas, y también van a dar criterios de seguridad y también van a dar criterios fundamentalmente de caracterización de la respuesta inmune que ocurre en estas personas, que se dan en estas personas. Cuando esta etapa se vence, hasta este minuto no hay vacuna comercial. Hasta este minuto solamente estamos hablando de un candidato vacunal, un aspirante a vacuna, que podría eventualmente transformarse en una vacuna, pero no lo es todavía. Cuando concluye de manera exitosa la fase 2, entonces hay que pasar a la fase 3. Y la fase 3 ya sí se lleva a cabo en miles de personas. Usualmente estamos hablando de entre 30.000 hasta 80.000 personas. Aquí, una vez más, se sigue evaluando seguridad, pero estamos hablando fundamentalmente de una definición de la dosis, del esquema de inmunización que se va a emplear, y estamos hablando de conocer cómo esa vacuna es segura, pero en un espectro de personas mucho mayor. ¿Y esto a qué nos referimos? Nos referimos a que eventualmente hay personas o pueden aparecer ahí personas con predisposición a determinadas patologías que provocarían que esta vacuna, cuando se administra a esa persona, desencadene un AF, un efecto o evento adverso a la vacuna debido al background genético, a las condiciones de vida, al estado clínico en general de este individuo. Allí es donde comienzan a aparecer situaciones a veces inesperadas. Si la vacuna concluye exitosamente la etapa clínica fase 3, que usualmente dura 2 años, generalmente nunca dura menos de 2 años, y ahora les voy a explicar por qué tenemos una vacuna tan rápido, ¿sí? Si termina, entonces obtiene la aprobación, obtiene lo que se llama el registro comercial y la vacuna se puede vender. Pero una vez que se comience a comercializar, esto no significa que no se siga vigilando el comportamiento de esta vacuna ahora en la sociedad. Entramos en la fase 4, ensayo de farmacovigilancia, ¿sí? Teniendo esto en mente, entonces, ahora retomemos la conversación sobre vacunas contra COVID. Hoy día, o mejor dicho, esta charla la hice el día 8 de enero, con fecha de actualización 8 de enero existían declaradas ante la Organización Mundial de la Salud, pueden haber otras, pero las declaradas formalmente ante la Organización Mundial de la Salud, habían 171 vacunas en etapa preclínica, o sea, a nivel de laboratorio, pero que no han llegado todavía a los ensayos clínicos formales. De estas 171 vacunas, no voy a mencionarlas todas, pero me gustaría que ustedes miren lo que se encuentra en pantalla. O sea, tenemos el espectro más amplio de vacunas jamás desarrollado. Hay vacunas de ADN, hay vacunas de virus inactivado, hay vacunas de virus vivos atenuados, hay vacunas hechas en bacterias, o sea, bacterias a las cuales se le introdujo segmento génico, fundamentalmente la proteína spike del coronavirus, y esta bacteria ha sido atenuada y a la persona se le infectaría con esta bacteria, ¿sí? Hay 20 vacunas basadas en vectores virales no replicativos, o sea, vectores que yo puedo replicar en el laboratorio, pero que una vez que se inyecta o se administra a una persona, transducen las células en este individuo, pero no son capaces de replicarse. Vamos a ver ejemplos de esto en esta charla. Hay 60 vacunas en etapa preclínica basadas en proteínas. O sea, nos referimos fundamentalmente a vacunas que tienen proteínas que han sido producidas por vías recombinantes, fundamentalmente la proteína Spike, pero hay proteínas quiméricas también, proteínas basadas en segmentos específicos de la proteína Spike. No la proteína Spike como tal, sino pedacitos de ella. Bueno, hay toda una plétora inmensa de opciones diferentes de vacunas basadas en proteína.
Hay una vacuna basada en una bacteria que tiene la capacidad de multiplicarse en el organismo. Hay vacunas basadas en virus replicativos, o sea, virus que se inyectan al individuo. No estoy hablando del coronavirus, estoy hablando que se tomó un segmento del coronavirus, se insertó en otro virus, como el virus del sarampión, como el virus de la estomatitis vesicular, y este virus es vivo. No provoca una patología, pero sí tiene la capacidad de multiplicarse, y esto se le inyecta al individuo, y el virus va a llevar a cabo una replicación dentro del individuo, se van a generar nuevas partículas virales que van a infectar nuevas células, y esto ha demostrado ser muy exitoso combatiendo particularmente patologías como el ébola en el periodo 2013-2016. Hay 22 vacunas en ensayos preclínicos basadas en RNA, y aquí hay muchas variantes de tipos de RNA, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, y hay 16 vacunas en etapa preclínica basadas en virus-like particles, partículas similares a virus. No podemos hablar de todas ellas, es imposible, tendríamos que estar varios días hablando de cada una de estas vacunas. Hay en este minuto 63 vacunas en etapas clínicas, y aquí me pareció pertinente no poner cuántas están en fase 1, cuántas están en fase 2, cuántas están en fase 3, no terminaríamos nunca. Pero básicamente cubre todo el espectro que había descrito anteriormente. Vacunas basadas en proteínas, vacunas basadas en vectores no replicativos, en ADN, en virus inactivado y así sucesivamente. Incluso hay vacunas que contemplan el uso de células APC profesionales dentro de la formulación vacunal. ¿Sí? Y están en ensayos clínicos también. Esta charla traté de concentrarla en aquellas vacunas que están más próximas al mercado o que ya han sido aprobadas. De lo contrario, no terminaríamos nunca. Ahora, hablemos del concepto de aprobado. ¿Qué es una vacuna aprobada? Entendamos que una vacuna aprobada para ser comercializada, para poder usarse en la población, tiene que haber pasado por toda la etapa clínica fase 3 y haber salido de esa etapa ya de manera exitosa, y la entidad reguladora FDA en Europa, ISP en Chile, FDA en Estados Unidos, EMEA en Europa, ANVISA en Brasil, e Instituto de Salud Pública en Chile. Ya la entidad reguladora tiene que haber revisado todo el dossier de cómo transcurrió los ensayos clínicos fase 3, y eso implica y cómo se produce la vacuna, tanto la infraestructura como los procedimientos operacionales en el proceso de fabricación, y obviamente todo el desempeño de la vacuna durante la etapa 3. Cuando esto se ha concluido, cuando el dossier está completo, entonces la entidad reguladora timbra el documento que clasifica esta vacuna como aprobada y ya se puede usar. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Estamos en una situación de pandemia. Los ensayos clínicos fase 3 usualmente duran nunca menos de 2 años. ¿Cómo es posible que estemos hablando ahora mismo de vacunas que se están usando en la población si los ensayos clínicos fase 3 usualmente duran 2 años? Para esto existe una categoría que se ha usado durante muchos años con los biofármacos, o con los fármacos en general, pero no tanto con las vacunas, que es la aprobación anticipada o aprobación de uso limitado o uso de emergencia. Estamos hablando de que las entidades reguladoras pueden autorizar el uso de una vacuna sin contar con toda la información que establezca su seguridad y eficacia. Por favor, les pido que no se alarmen. No significa que las vacunas que están ahora mismo en el mercado, que están entrando a Chile, a los diferentes países, no tengan demostrada seguridad y demostrada eficacia. Sí la tienen, solo que con información un tanto limitada. Ahora les voy a explicar por qué. O sea, en estos casos, cuando la vacunación se aprueba, cuando se entrega una autorización anticipada o limitada, el proceso de vacunación en sí implica que hay que darle un seguimiento a todas las personas que están vacunadas, similar a un fase 3. Hay que ver todas las que tienen que ser hospitalizadas, las que sufren cualquier sintomatología después de la vacunación. Hay que darle un documento previo al paciente donde se le indica todo lo que se ha demostrado en esta vacuna, todos los criterios de seguridad que se han hecho, y también además todo lo que no se ha hecho. ¿Sí? Y vamos a hablar de lo que no se ha hecho un poquito más adelante. Esto es lo que llamamos aprobación anticipada o limitada. ¿Sí? No es algo nuevo, no es algo que se ha hecho con el COVID. Se hizo con el ébola como vacuna en el periodo 2013-2016, y se ha hecho con muchos fármacos o biofármacos que han entrado al mercado de manera anticipada, básicamente en base a una relación de riesgo-beneficio. ¿Sí? Y existe otra categoría para clasificar a estos candidatos vacunales que han llegado a ensayos clínicos, que son las vacunas que están en pausa o abandonadas. Básicamente, cuando se está haciendo un ensayo clínico, puede ocurrir que de repente aparezcan eventos adversos en el ensayo clínico. Y cuando esto pasa, y ocurrió, fue muy popular, se difundió mucho lo que ocurrió con la vacuna de AstraZeneca, cuando aparecieron un paciente con mielitis transversa
Cuando esto ocurre, todo el ensayo clínico se detiene. Un ente externo evalúa, hace un análisis muy profundo, muy riguroso de estos individuos donde aparecieron estos eventos adversos y se establece si el evento adverso se debe o no se debe a la vacuna. En ocasiones los eventos adversos aparecen en las personas que fueron grupo placebo, que no se vacunaron con el antígeno formalmente. En ocasiones los eventos adversos se logra determinar que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el proceso de vacunación. Muchas personas no entienden esto. Yo quiero tomarme un minuto para explicarlo detenidamente. Imagínense que usted no es diabético. Imagínense que participa en un ensayo clínico, le ponen una vacuna que está haciendo prueba, usted es voluntario en el ensayo clínico, qué bueno. Imagínense que 3 meses después usted debuta con diabetes mellitus tipo 2. La lógica indicaría que esta vacuna me provocó diabetes mellitus, pero la realidad es que no tiene nada que ver. La realidad es que usted iba a debutar con diabetes mellitus, sí o no se pusiese o no se pusiese la vacuna. Entonces, obviamente hay una serie de estudios que permiten discernir si lo que apareció en este paciente es o no resultado de la vacunación y si este efecto adverso, este evento adverso, se establece como un patrón y ocurre en muchas personas, más de lo normal, ¿sí? Así, la vacuna entra en pausa, o el proceso, el ensayo clínico entra en pausa hasta tanto no se demuestre que efectivamente estos eventos adversos son provocados efectivamente por la vacunación. Con esto no quiero decir, por favor, no me malinterpreten, que las vacunas no tengan eventos adversos asociados. La vacuna, comer un marisco, casi cualquier cosa que pueda entrar en contacto con nuestro cuerpo, no solo la vacuna, a algunas personas podría generar eventos adversos, ¿sí? Y por último tenemos la categoría de vacuna abandonada. Y estamos hablando derechamente de formulaciones vacunales en las cuales se hizo un ensayo clínico y se vio que había un evento adverso que sí es provocado por la vacuna y que además se da a un número grande de personas. Y hay un caso de una vacuna de COVID específica desarrollada por la Universidad de Queensland en Australia que debió ser derechamente abandonada por un evento adverso absolutamente imprevisible y tuvieron que abandonarla derechamente, lo que conllevó a la pérdida de $1.000 millones en contrato para la Universidad de Queensland. Bueno, hoy día, ¿cómo estamos? Hoy día, no. El día 9 de enero, esto está cambiando día a día, sí, el día 9 de enero teníamos 3 vacunas aprobadas, aprobación total. 7 vacunas con aprobación, pero para uso limitado, ¿sí? Uso de emergencia. Significa que hay que seguir monitoreando el proceso de vacunación. Se va a hacer de manera masiva con estas vacunas, pero se va a monitorear de manera mucho más estrecha a todas estas personas que se ponen la vacuna. Y tenemos una vacuna abandonada, ya les mencioné, la Universidad de Queensland en Australia debió abandonar y desechar una vacuna que estaba desarrollando, sino que sobre este tema. Vamos a concentrarnos específicamente en aquellas vacunas que más nos tocan a nosotros como país y de hecho que más han avanzado en este proceso de aprobación. Hablemos específicamente de la primera vacuna que entró de Chile. Ya se está vacunando con la vacuna de Chile, la de Pfizer, BioNTech, o sea, la alianza de Pfizer con la empresa BioNTech. Esta vacuna recibió las entidades regulatorias de Suiza, de Arabia Saudita, de Canadá, le dieron aprobación total. O sea, ellos comenzaron a vacunar como si fuera una vacuna comercial normal. Sin embargo, muchos otros países, la gran mayoría de los países de Europa, Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, México, le dieron la autorización para usarse, se usa, pero se usa bajo la condición de vacuna de emergencia. Esto significa, como les mencionaba, un monitoreo muy estrecho del desempeño de esta vacuna, un seguimiento muy cercano a cada una de las personas que se pone esta vacuna. No es la típica vacuna que se compre, se vende en una farmacia y la entidad que la pone simplemente se desentiende. No. Están aprobadas en condiciones en Chile, en Argentina, Estados Unidos, el grueso de Europa. Esta vacuna Pfizer BioNTech está aprobada como uso de emergencia, uso limitado, porque sabemos que falta información y les voy a escribir más adelante qué información está faltando. No es objeto de alarma. Cuando les muestre la información que está faltando, ustedes se darán cuenta que no es para alarmarse, no es que están haciendo experimentos con nosotros. Esto a veces, estas conversaciones a veces generan alarmas, las personas no logran entender de qué se está hablando. Más adelante vamos a hablar específicamente de qué información está faltando, ¿sí? Bueno, la vacuna de Pfizer-BioNTech, ¿qué es? Básicamente es una vacuna de RNA, una vacuna bien particular de RNA, y le voy a dar datos de este RNA un poquitito más adelante, en la siguiente lámina, porque no es el típico mRNA que nosotros conocemos, los que saben algo de biología, ¿sí? El nombre de la vacuna es Comirnaty,
a pesar de que su nombre genérico es Tosinamerán, ¿sí? Pero el nombre comercial es Comirnaty, ¿sí? Esta vacuna demostraba una eficacia de 95% en un ensayo clínico que se realizó con 43.661 voluntarios. A mi juicio personal, después de revisar todos los ensayos clínicos de la gran mayoría de las vacunas contra COVID, este probablemente es el ensayo clínico más completo y mejor ejecutado, del cual hay mayor información clara, transparente. No todas las vacunas han logrado publicar sus ensayos clínicos fase 3 de una manera tan completa como lo hizo en este caso Pfizer y BioNTech. La vacuna se administra en un formato de dos dosis administradas con 3 semanas de diferencia, o sea, día 0 y al día 21 hay que administrar la segunda dosis. El problema fundamental de esta vacuna, hoy día, ya aquí sí no estamos hablando de candidato vacunal, aquí estamos hablando de vacuna, es que tiene que ser almacenada a menos 70 grados, básicamente porque no solo estamos hablando de inestabilidad del RNA, sino la formulación en la cual está esta molécula de RNA, es una formulación basada en lípidos, no ha demostrado ser muy estable si la temperatura es mayor que menos 70 grados. Los efectos secundarios para estas vacunas que se han visto en los ensayos clínicos, estoy hablando de 43.661 personas, siempre son leves o moderados. Dolor o hinchazón en el lugar donde se lleva a cabo la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, escalofrío, fiebre. Por favor, entiendan que esto no es muy diferente de los efectos adversos que tienen todas las vacunas que nos ponemos año tras año contra la influenza. Y por favor, quiero que entiendan todos que el hecho de que estos efectos adversos se hayan observado durante los ensayos preclínicos no significa que todas las personas que se pongan esta vacuna van a tener estos efectos adversos o todos estos efectos adversos. De hecho, lo común acá es que estos efectos adversos o algunos de ellos aparecen en 1 de cada 10 personas. Por tanto, en general, si bien es cierto de que existen temores referentes a los efectos adversos de la vacuna Pfizer-BioNTech, la realidad es que los efectos adversos que se ven en esta vacuna están al nivel o incluso menos que muchos de los efectos adversos asociados a la típica vacuna. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta vacuna? En términos muy generales. Básicamente se tomó el segmento que codifica la proteína Spike, la proteína S del coronavirus, y se diseñó una molécula de RNA que codifica, donde está codificada la información para esta proteína Spike. Y aquí quiero hacer un par de acotaciones que considero son relevantes. Cuando una persona que ha pasado por los ramos de biología le hablan de RNA y fundamentalmente de RNA mensajero, obviamente, según lo cuánta memoria tenga de lo que vio en biología, se imagina el típico RNA mensajero que tiene una caperuza en el extremo 5', donde se unen los ribosomas, y tiene una secuencia de corte y polinilación en el extremo 3'. Aquí no estamos hablando de este típico RNA mensajero, estamos hablando de un RNA mensajero que sufrió una serie de modificaciones. Por ejemplo, se le hizo una optimización de los usajes de codones para que nuestras células, las humanas, lo puedan traducir de una manera más eficiente. Esto tiene que ver con los niveles de RNA de transferencia de que disponen las células humanas. Se le incorporaron secuencias en el 3' del RNA y en el 5', secuencias UTR, que no se traducen, secuencias no traducidas, esto para hacer que este RNA mensajero sea más estable. Se le puso una caperuza en el extremo 5', la caperuza es esencial, si no hay caperuza, el ribosoma no se puede unir y no puede comenzar el proceso de traducción. Y también se le puso una cola de poli-A, o sea, muchas adeninas en el extremo 3', y esto garantiza la estabilidad del RNA. Pero sin duda, estimados, estimadas, sin duda, lejos, el logro más significativo en esta molécula y el más diferenciador en esta molécula de RNA es el cambio de uracilo por metilpseudouridina. La uridina, para quienes recuerdan de biología, el RNA mensajero tiene la base nitrogenada, guanina, uracilo, citosina y adenina. Creo que no me confundí. Bueno, pero no tiene timina, lo que tiene es uracilo. O sea, el nucleótido allí es la uridina. Pues bien, la uridina se cambió. Esta molécula de RNA mensajero no tiene nada de uridina, no tiene uracilo, ¿sí? Lo que tiene es pseudouridina. ¿Por qué esto es relevante? Este cambio es el cambio fundamental que provocó que ahora, finales del 2020, por primera vez podamos tener vacunas de RNA mensajero. De aquí hacia atrás era imposible tener vacunas de RNA mensajero porque cuando las vacunas de RNA mensajero se han estado ensayando desde los años 90,
Es obvio transferir el RNA mensajero a una célula, ya le estoy dando toda la información que necesita para producir los antígenos, pero no se podía hacer, y no se podía hacer porque el uracilo en el RNA mensajero es reconocido por los toll-like receptor 3, toll-like receptor 7, toll-like receptor 8, y además por un receptor intracelular que se activa con ácido retinoico, y todos ellos desencadenan la respuesta interferón y provocan un efecto inflamatorio y unos efectos adversos que son significativos. Sin embargo, en el 2017, por primera vez, ya existían antecedentes de 2008, más adelante en 2014, pero había un artículo muy bueno en 2017 donde por primera vez se demuestra que si se sustituye el uracilo por la realmente se llama 1-metil-3 pseudouridina, es el nombre completo, es real. Si se cambia por uridina o pseudouridina, el RNA mensajero puede ser leído bien por los ribosomas, incluso mucho más eficientemente, pero además no desencadena estos efectos inflamatorios adversos que han impedido por más de casi 3 décadas ya que se use el RNA mensajero como vacuna. Este es el gran logro, ¿sí? Este es el gran cambio con esta vacuna, que por cierto no se probó aquí por primera vez, se probó con la vacuna del ébola hace unos par de años atrás. Pues bien, este RNA mensajero es, tengo que apurarme, sí, este RNA mensajero es empacado dentro de una nanopartícula, una muy pequeña esfera que contiene 3 tipos de lípidos diferentes. Esta capa lipídica es capaz de interactuar con la membrana celular y liberar el RNA, vamos a llamar la célula vacunada si lo desea. Una vez que esta célula cuenta con el RNA mensajero, el proceso de traducción, comienza a producirse la proteína spike, que después se trimeriza y se muestra en membrana. Por tanto, esta célula a la cual entra el RNA mensajero va a estar exponiendo la proteína spike en su membrana, y además fragmentos de esta proteína se van a estar mostrando en el sistema de MHC de la célula que incorpora este RNA mensajero. Eventualmente, fracciones de esta proteína en forma soluble, resultado de la muerte celular o de corte por proteasa, va a ser internalizado por células APC profesionales, células especializadas del sistema inmune en mostrar antígenos, que van a contribuir a la activación o estimulación de las células T helper, y estas células T helper a su vez van a contribuir con los linfocitos B a que se desarrolle todo el proceso de proliferación, switching de clase, hipermutaciones somáticas, todo lo que se requiere para que estos linfocitos B comiencen ahora a producir anticuerpos con alta afinidad por la proteína Spike, ¿sí? El resultado final es que tenemos una respuesta humoral de anticuerpos, todos, en caso de la vacuna de Pfizer Biotech, todos dirigidos contra la proteína Spike. Por tanto, hay muchos anticuerpos ahí con actividad neutralizante, anticuerpos capaces de unirse al virus e impedir que el virus pueda infectar células si es que la persona efectivamente vacunada se infecta con COVID, con SARS-CoV-2. Esta vacuna también ha demostrado que es capaz de inducir respuesta celular. ¿De qué estamos hablando? De la activación del linfocito T CD8 positivo, que una vez que se activan, tienen la capacidad de identificar células que están infectadas con el coronavirus y destruyen estas células que están infectadas. Así el coronavirus no logra terminar su ciclo replicativo dentro del organismo. Así, en términos muy generales, funciona la vacuna de Pfizer-BioNTech. A mi juicio, una muy novedosa estrategia. ¿Sí? ¿Qué nos está faltando por saber de Pfizer? ¿Por qué las personas se están preocupando? ¿Por qué las personas se cuestionan? Oye, ¿por qué le dieron un autorizo a esta vacuna en menos de un año? Eso nunca se ha visto. Obviamente esto genera temores. Bueno, la realidad es que sí, que está faltando información, pero tomémosle el peso a la información que está faltando. La FDA estableció que le otorgaría la vacuna, discúlpeme, que otorgaría el permiso de uso de emergencia a las vacunas contra COVID, siempre y cuando estas vacunas hayan demostrado ser seguras y ser eficaces por al menos 2 meses. Lo normal es que sea por al menos 2 años, pero la eficacia demostrada en 2 meses es razonable. ¿Sí? Esta es la razón por la cual cuando se comenzó a comercializar la vacuna de Pfizer, se decía que tenía una eficacia demostrada de 2 meses. No significa que pueda durar más la protección. De hecho, lo más común es que puede ser una protección de varios años o de por vida. Pero como nos ha demostrado, no se puede afirmar. Solamente se puede afirmar que garantiza protección por al menos 2 meses. ¿Sí? Porque en ese minuto es que se le otorgó el registro o el autorizo para usar en condiciones de emergencia. Pero ¿qué nos está faltando conocer? Primero, ¿cuánto dura la protección? Eso no se sabe. Tendría que pasar muchos años para saber cuánto dura la protección. Que también la vacuna previene de COVID grave. La realidad es que de los más de 43.000 personas que pasaron el ensayo clínico fase 3, aquellas que tuvieron COVID, que fueron vacunadas con la vacuna y que desarrollaron la enfermedad COVID-19, solamente fueron 8.
solo 8, y mostraron una forma leve, muy leve, de la sintomatología asociada al COVID-19, pero no sabemos cómo va a ocurrir, si va a ser así siempre para cuando se apliquen muchos miles de personas. ¿Qué también protege la vacuna a personas inmunodeprimidas? No lo sabemos. Sabemos que es inocua en personas inmunodeprimidas, que no provoca efectos adversos más allá de los que se ven en personas inmunocompetentes, pero no sabemos todavía, no se ha caracterizado en una N lo suficientemente grande si estas personas inmunodeprimidas efectivamente van a quedar protegidas después de poner la vacuna. Lo usual es que no, porque si son inmunodeprimidos básicamente no van a responder bien a la vacuna, pero eso no significa que la vacuna les va a provocar un daño. No se conoce cómo funciona la vacuna en niños y en mujeres embarazadas. Esta vacuna y los ensayos clínicos se hicieron en personas de más de 16 años, ¿sí? Y no se ha evaluado en mujeres embarazadas. Hay ensayos en curso ahora en niños, en personas menores de 16 años, pero la eficacia no se conoce todavía y la seguridad tampoco en estas personas, ¿sí? Y un elemento que es muy importante es, previene casos asintomáticos. ¿A qué me refiero? No se sabe hoy día si la vacunación con esta formulación de RNA de Pfizer-BioNTech es capaz de inducir lo que llamamos inmunidad esterilizante. ¿A qué me refiero? A que la persona vacunada se puede eventualmente entrar en contacto con el coronavirus, pero el virus es 100% neutralizado y no tiene la capacidad de transmitir el virus. O sea, la persona se vuelve no solo asintomática, sino que además estéril. ¿Sí? Esto es importante saberlo para las vacunas porque puede ocurrir que las vacunas confieran protección, la persona no se enferma, pero hay personas que están sanas y sí pueden estar diseminando el virus como portadores asintomáticos, ¿sí? Y es relevante cuando hablamos de inmunidad de rebaño en la sociedad. Bien, pasemos a la vacuna de Moderna. La vacuna de Moderna también, bueno, ha sido probada 100% en Canadá. A Canadá le bastó simplemente, igual que lo que ocurrió con Pfizer, le bastó simplemente los ensayos que mostró Moderna y decidió aprobar la vacuna y comenzar a usarla de manera masiva, y tiene uso de emergencia, aprobación para uso de emergencia en casi toda Europa y en los Estados Unidos, ¿sí? Y en Israel. La vacuna de Moderna también es una vacuna de RNA. Aquí dice saRNA. Estamos hablando de un RNA autoamplificable. Les voy a explicar cómo funciona esto un poquito más adelante. Garantiza una eficacia del 94,5%. Moderna, en una campaña propagandística, dijo que su eficacia era del 100%, pero del 100%, ¿a qué me refiero? A que el 100% de las vacunas de las personas que se vacunan con esta formulación vacunal, eh, si alguna se enferma con COVID, pues los síntomas son muy ligeros, no hay sintomatología grave, pero la realidad es que sí hay personas que se pueden infectar con el coronavirus y tener síntomas de coronavirus, solo que ligeros. Esa es la razón por la cual se establece que la eficacia de la vacuna de Moderna es de 94,5%, se administra en 2 dosis, espaciada por 4 semanas, o sea, día 0 la primera dosis, día 28, un mes después, la segunda dosis. Es inyección intramuscular también, como la de Pfizer, pero se puede guardar a menos 20 grados Celsius y esto facilita un poco el proceso de distribución. La de Pfizer, recordemos que era a menos 70 grados. Los síntomas o efectos secundarios observados con esta vacuna son leves o moderados: fatiga, dolores musculares, dolor articular, nada muy diferente a las vacunas que tenemos hoy día, solo que aquí aparecen en 5 de cada 10 personas. O sea, más personas vacunadas con la vacuna Moderna pueden desarrollar o mostrar algún tipo de efecto adverso si se compara con la de Pfizer, ¿sí? No voy a describir todo esto de cómo funciona la vacuna de Moderna, porque en la realidad es que la vacuna funciona muy similar a la vacuna de Pfizer, ya se lo describí. En la célula eventualmente entra una molécula de RNA mensajero que es traducido, y esta célula comienza a mostrar en su superficie la proteína Spike, y a partir de aquí se desarrolla toda la respuesta inmune idéntico a lo que ocurre con Pfizer. Pero aquí hay una diferencia, que es una diferencia particularmente relevante para aquellos que nos dedicamos más a la biología molecular. Y es que esta vacuna, partamos por la de Pfizer. La de Pfizer es un RNA que codifica para la proteína Spike, tiene un extremo 5', un extremo 3' no traducido, una cola poliada, una caperuza, y esto entra a la célula, y una vez que entra a la célula, básicamente facilita el proceso de expresión de la proteína. La de Moderna no es tan así. La de Moderna es un tanto más moderna. ¿A qué me refiero? Ellos diseñaron un RNA que tiene la capacidad de autoamplificarse. En este RNA mensajero de Moderna se incorporó en la porción inicial, en la porción 5' del RNA, la secuencia codificante para 4 genes de alfavirus, de proteínas no estructurales de alfavirus. Estos genes
cuando se traduzcan normalmente en una célula, van a permitir que se ensamble un complejo que básicamente es una RNA polimerasa RNA dependiente. Es una polimerasa que fabrica RNA a partir, tomando como molde otra molécula de RNA. Y este complejo básicamente tiene una secuencia que podríamos definir como secuencia promotora dentro del mismo RNA original, al cual se une esta RNA polimerasa y permite que se amplifique, que se creen muchas copias ahora del mismo RNA que yo introduje, de la porción que en este caso codifica para el inmunógeno, lo cual permite que después ocurra el proceso entonces de traducción y se empiece a producir el antígeno que me interesa. La ventaja de esta formulación es que requiero dosis menores de RNA porque ya sé que va a haber un proceso de amplificación dentro de la célula. Es una estrategia muy interesante, es la primera vez que llega al mercado una vacuna de este tipo, pero no es una estrategia nueva. Desde el año 2001, cuando se comenzó a estudiar cómo funcionaba el Serlinki Forest Virus, ya se sabía que era posible llevar a cabo procesos de amplificación y han habido muchos estudios, tanto para inmunoterapia o terapias de diferentes tipos, no solo inmunoterapia, como para vacunas, pero esta es la primera vez que una estrategia de RNA autoamplificable llega al mercado como vacuna, ¿sí? Hablemos de la vacuna de AstraZeneca, la tan polémica vacuna de AstraZeneca que co-desarrolló con la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Esta vacuna posee autorizo para uso de emergencia en Argentina, en la India, el Reino Unido, Marruecos, México, El Salvador, República Dominicana. A pesar de que esta vacuna no ha concluido el ensayo físico clínico fase 3 en su totalidad. Los datos que he entregado son de cortes parciales que se han hecho derivados de este ensayo clínico fase 3. ¿Qué es esta vacuna? Básicamente es un vector viral. Es un vector, se tomó la secuencia que codifica para la proteína Spike, se introdujo dentro de un adenovirus de chimpancé, que es incompetente para la replicación. La vacuna tiene un nombre que no me voy a atrever a pronunciar porque no sé ni tan siquiera cómo se pronuncia. Pueden hacerlo ustedes si lo desean en su casa. Y aquí pasaron cosas muy raras con esta vacuna. Se declara que la eficacia es 62 o 90% dependiendo de la dosis. ¿Por qué digo que pasaron cosas raras? Una fábrica de esta vacuna o parte de esta vacuna se comenzó a fabricar en una planta en Italia y hubo un problema de comunicación con los italianos que conllevó a que no usaran los mismos herramientas de titulación para cuantificar cuánto vector adenoviral había en la formulación y liberaron lotes de vacunas donde había la mitad de la dosis que debían haber puesto en esos lotes. Y se vacunaron a cerca de 3.000 personas en su primera dosis con estas dosis, con estos lotes que contenían solo la mitad de la dosis, por un problema de titulación y un problema de comunicación entre ingleses y italianos. Pasó algo extraordinario, curioso. Las personas que en el ensayo clínico fase 3 recibieron en su primera dosis la mitad y en su segunda dosis la dosis completa, insisto, esto no fue un diseño, fue un error, pues mostraron que tenía una eficiencia la vacuna, una eficacia la vacuna en estas personas del 90%. Mientras que las personas que recibieron las dos dosis completas, pues allí la eficacia de la vacuna era del 62%. Hoy día todavía se especula, existen muchas especulaciones de por qué si la dosis primera era menor, podría hacer que la vacuna fuera más eficaz. Y hay especulaciones un poco de que esta primera dosis simula mejor la forma en la que se replica el virus en el organismo, pero demostrado no hay nada. Lo que sí se sabe es que debido a un accidente, a un problema de comunicación, se estableció que la vacuna de AstraZeneca, la primera dosis, va a ser la mitad de la segunda dosis. ¿Sí? Porque esto garantiza una eficacia en torno al 90% por un accidente. ¿Sí? Y así se va a quedar. Van a ser dos dosis administradas con 4 semanas de diferencia, inyección intramuscular. La vacuna se puede almacenar de manera refrigerada. Es la primera de las vacunas que va a poder mantenerse en un refrigerador. No necesariamente a menos 20, mucho menos a menos 70. Esto facilita mucho todo el proceso de logístico detrás de su uso masivo. Han habido reacciones adversas leves y moderadas, similar a la de Pfizer y la de Moderna, dolores musculares, malestar general, escalofrío, fiebre, que afecta más o menos a la mitad de las personas que se ponen la vacuna. Hubo un caso confirmado grave de mielitis transversa asociado a esta vacuna, pero después que la entidad externa hizo el estudio se dieron cuenta de que esta mielitis transversa no tenía nada que ver con la vacuna como tal. ¿Sí?
¿Cómo funciona la vacuna? Ya les mencioné. La proteína Spike, la secuencia codificante para la proteína Spike de coronavirus es introducida dentro del genoma de un vector adenoviral. Este vector adenoviral tiene un genoma que es de RNA, discúlpeme, de ADN de doble cadena. El vector adenoviral transduce las células en nuestro cuerpo, lleva su información genética, su DNA al núcleo, y ocurre el proceso de transcripción, y más adelante el proceso de traducción de este RNA mensajero provoca que la célula transducida exprese la proteína en su membrana, y partes o fragmentos de esta proteína se van a estar produciendo, mostrando MHC en el sistema MHC de la célula. Eventualmente también fracciones, pedazos o proteínas completas van a ser internalizadas de este antígeno, ¿sí? Va a ser internalizado en células ABC profesionales que van a estimular las células T helper, que va a contribuir con las células B a la formación de anticuerpos que van a tener actividad neutralizante, que van a neutralizar al virus. Y también se ha demostrado para esta vacuna que es capaz de inducir una potente respuesta de tipo celular, respuesta de tipo mediada por linfocitos T CD8 positivos, que tienen la capacidad de identificar células que están infectadas con el coronavirus y destruirlas. ¿Sí? Hablemos un poquitito brevemente de la vacuna rusa, y la puse a continuación porque usa una estrategia muy similar a la vacuna de AstraZeneca. La vacuna rusa, o la Sputnik 5, comúnmente se conoce como la vacuna rusa, cuenta con aprobación para uso en condiciones de emergencia limitadas en Rusia, en Serbia, en Bielorrusia, en Argentina y en Bolivia. ¿Sí? También se trata de una vacuna basada en vectores adenovirales, pero aquí se utilizan dos vectores adenovirales humanos, no como el de chimpancé, de la AstraZeneca, el AD5 y el AD26. ¿Sí? La vacuna se llama Sputnik 5, y los resultados preliminares, estos ensayos no se han terminado todavía, están en curso. Cuando se hizo un corte, en un ensayo clínico fase 3, se hizo un corte y se demostró que tenía una eficacia en torno al 91,4%. También son dos dosis. La primera dosis es con el adenovirus serotipo 5, la segunda dosis es con el adenovirus serotipo 26. Cuando se hizo, o sea, las dos dosis se administran separadas por 3 semanas, o sea, una dosis en el día 0, otra dosis en el día 21. La vacuna tiene que, hoy día, la formulación actual de estos adenovirus tiene que almacenarse a -20, pero se encuentra en desarrollo con resultados bastante exitosos hasta el momento, una nueva formulación de los mismos vectores adenovirales, pero que se puede guardar a 4 grados, ¿sí? En refrigeración, no congelación. Los efectos adversos son leves a moderados, los típicos, ¿sí? Tanto sistémicos como en el sitio de administración. Hablemos también de la vacuna de Sinovac. Si tienen dudas después sobre alguna de estas vacunas, bueno, en la sesión de preguntas podemos aclararlas, ¿sí? No puedo extenderme mucho en cada una de ellas. La vacuna de Sinovac está aprobada en este minuto para su uso en condiciones de emergencia en China. Esta semana, no va a pasar de esta semana, también va a tener la aprobación similar en Chile, y esto en general ha sido bien polémico, porque esta semana entra a Chile al menos 2 millones de dosis que ya tuvieron su aprobación para ser entradas al país y administrarse en el país, y esto ha implicado que el Instituto de Salud Pública está bajo una tremenda presión para revisar todos los antecedentes y dar la aprobación para el uso de la vacuna Sinovac. Esta es la principal apuesta que ha hecho Chile, la vacuna de Sinovac, y de hecho en Chile se están ejecutando ensayos clínicos fase 3 para esta vacuna. Ha sido la principal apuesta. Vamos a hablar más adelante de cifras de millones de dosis contratadas de cada una de las vacunas o los contratos que tiene vigentes Chile. La vacuna Sinovac es una vacuna muy clásica. Es de lo más clásico que existe. Es una vacuna de virus inactivado. ¿De qué estamos hablando? El SARS-CoV-2 se usó, se tomó en una pipeta, se puso sobre células Vero, ¿sí? Cultivos celulares de células Vero, y el SARS-CoV-2 se puede multiplicar en estas células. Posteriormente, después que avanza el cultivo, se hace centrifugaciones, procesos de purificación, y este virus vivo, infectivo altamente patogénico, entonces es inactivado con... La inactivación se puede hacer con muchas cosas. En este caso, en el caso de Coronavac, de Sinovac, la inactivación se lleva a cabo con beta-propiolactona. Es muy común en los virus inactivados, ¿sí? Usar este tipo de compuesto. Esta vacuna ha demostrado hasta este minuto una eficacia de 78%. Estoy hablando de un ensayo que realizó el Instituto Butantan en Brasil, en Sao Paulo específicamente, pero son ensayos muy preliminares, ¿sí? No se termina todavía de definir cuál es la eficacia total definitiva de la vacuna, porque aún se sigue vacunando personas. Hay ensayos clínicos fase 3 en diferentes partes del mundo en curso. Por tanto, este 78% que les estoy mencionando aquí es
preliminar, podría cambiar en la medida que pasa el tiempo. Es inyección intramuscular. Inicialmente se pensó en dar una sola dosis, pero hoy día se sabe que hay que dar 2 dosis, ¿sí? Separadas en 15 días, ¿sí? La vacuna se puede almacenar de manera refrigerada y hasta este minuto no se han observado efectos adversos o ninguno que sea relevante, ¿sí? Es una vacuna en general bien segura, en general, y es bien clásica, de las vacunas más clásicas que existe, es un virus inactivado. Consiste, como les decía, en tomar el virus SARS-CoV-2, multiplicarlo en células Vero y purificar este virus e inactivarlo con beta-propiolactona. Más adelante lo que ocurre es que este virus inactivado se absorbe a una matriz de hidróxido de aluminio. Esto se esteriliza y esto es lo que se administra como inmunógeno, como vacuna. Y básicamente estos virus que están absorbidos a la matriz de aluminio son asimilados por células B profesionales, eventualmente también son reconocidos por las células B y esto desencadena una respuesta fundamentalmente de anticuerpos y aquí no se ha estudiado la respuesta celular, la respuesta inducida por células TCD8 positivas, pero la respuesta de anticuerpos es buena en términos generales, ¿sí? Estoy casi terminando. Vacunas para Chile. Hoy día no. Desde mediados del año 2020, Chile arribó a 3 grandes acuerdos. Hizo algo, se adelantó a muchos países en hacer esto y esto puede ser visionario, muchas personas lo consideran como visionario y otras personas que lo critican, le explicaré más adelante. Chile arribó a acuerdos con Pfizer-BioNTech por la compra de 14,4 millones y pagó por esto. Desde mediados de 2020, arribó a acuerdo con Oxford AstraZeneca por 10 millones de dosis de vacuna y arribó a acuerdos con Sinovac. Recuerden que Chile participa en ensayos clínicos fase 3 de esta vacuna de Sinovac, esta vacuna china, por 60 millones de dosis. Resultado, Chile tiene acuerdos hoy día establecidos para la compra de 84,4 millones de dosis. Si asumimos que de cada una de estas vacunas hay que ponerse 2 dosis, estamos hablando de que Chile ha comprado por adelantado dosis de vacuna para vacunar a 2.25 veces toda su población. Esto muchas personas en los medios lo han clasificado o catalogado como una extraordinaria visión de las políticas chilenas, muy bueno. Otras personas lo han catalogado como los típicos países ricos y acaparadores. Y Chile, de hecho, aparece entre los 6 primeros países más peyorativamente se le dice acaparadores de vacunas, porque ha comprado 2.25 veces de antemano, desde mediados de 2020, 2.25 veces la dosis de vacuna que requiere para toda su población. Canadá, lejos, es el que más dosis ha comprado. Ha comprado hasta 600 veces más, o mejor dicho, 6 veces más vacunas de las que requiere su población, seguida por Estados Unidos, UK, la Unión Europea, ahí yo la eliminaría porque cada país hizo sus acuerdos por separado, Australia y después Chile, ¿sí? Chile además de estos acuerdos que se firmaron y se pagaron a mediados del 2020, se encuentra en este minuto estableciendo nuevos acuerdos con Johnson & Johnson, específicamente para adquirir más vacunas. Yo creo que a mi juicio fue previsor, porque al momento en que se hicieron estos acuerdos, no se sabía cuál de las vacunas, mediados del 2020, finalmente podría llegar al mercado. Por tanto, o hacías la apuesta en ese minuto, o le apostabas a un solo caballo, por decirlo de alguna manera, y al final te podrías quedar sin vacuna, porque la vacuna podría ser abandonada. Yo concluyo con esta lámina, estimados. Muchas gracias, Oliverto, por tu presentación. Ha sido muy clarificante en relación a las vacunas que existen ahora en el mercado. Y ahora paso a la sesión de preguntas. La primera pregunta que tenemos acá dice, según tu experiencia, ¿cuál sería la mejor o más efectiva opción de vacuna de las que has presentado? Tu mejor opción y la más segura. Es una pregunta difícil porque si hablamos de, según mi experiencia, tengamos en consideración que de las vacunas presentadas, hay vacunas con las cuales ni yo ni nadie tiene experiencia. Las vacunas de mRNA es la primera vez que llegan al mercado, pero no por ello puedo afirmar que sean ni más seguras ni más efectivas. Ahora, si me preguntas a mí exactamente, con la información que tenemos en este minuto, que va en base a lo que podemos pronunciar, ¿no? ¿Cuál es la vacuna de la cual tenemos más información ahora mismo y que a mí me genera más seguridad? Miren, curiosamente es la vacuna de Pfizer. ¿Por qué razón?
porque el ensayo clínico de Pfizer fase 3 está totalmente publicado. Todos los resultados que se tuvieron están publicados. Lo que salió bien está publicado, lo que salió mal está publicado. No estoy diciendo que sea la más segura de las que existe, pero al menos es aquella de la cual puedo acceder a mayor cantidad de información. En la medida que vaya transcurriendo el tiempo, los diferentes laboratorios, las diferentes vacunas que están desarrollando, tendremos más información disponible de esas vacunas y podremos hacer una comparación como la que pregunta. Pero hoy día, la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es una vacuna de RNA, que es nueva, es la que mayor información tiene y más criterio para emitir un juicio nos está dando. Esa es la realidad. Ahora, si queremos ser más clásicos, la vacuna de Sinovac que contrató Chile, a la cual está comprando 60 millones, es la vacuna típica a la que estamos acostumbrados a ponernos. Es una vacuna de virus inactivado y es lo más clásico. Por tanto, no deberíamos esperar efectos adversos nuevos de repente para la vacuna de Sinovac. Esta fue la principal apuesta de Chile. ¿Sí? La de Pfizer es novedosa, pero es la que más información tiene. Entonces, no es tan fácil contestar esa pregunta. Muchas gracias. Aquí aparecen, tenemos varias preguntas en el chat. Otra dice, ¿existe ya una contraindicación clara con respecto al uso de la vacuna en personas alérgicas? Y esta pregunta tiene una continuidad, dice. Se ha hablado mucho de alergia al PEG, pero hay personas que son muy alérgicas que no han presentado anafilaxia, pero sí angioedema sin compromisos respiratorios a alimentos y a medicamentos. En algunos casos, a nuevos medicamentos que nunca han hecho alergia. ¿Qué hacer en estos casos? La realidad es que este era uno de los eventos adversos que usualmente no se pueden ver en un ensayo clínico fase 3 convencional. El tema de las alergias a las vacunas de RNA. O sea, que estamos hablando de vacunas de RNA, particularmente las alergias que han aparecido en las personas que se han vacunado con la vacuna de Pfizer y también con vacuna de Moderna. Se especula, quiero hacer una aclaración, se especula que la causa es el PEG, polietilenglicol, que está como componente de la formulación. ¿Qué hacer en estos casos? Es imposible, absolutamente imposible prever si una persona va a desarrollar un cuadro anafiláctico al momento que se le ponga una vacuna de RNA. Esto no se puede, no hay manera de saberlo. ¿Sí? Sí se sabe que aquellas personas que padecen de cuadros alérgicos con mucha frecuencia tienen más posibilidades de desarrollar esta especie de shock anafiláctico. Esta es una de las razones por las cuales Chile y la gran mayoría de los países del mundo, o sea, exceptuando Canadá, un par de otros países, solo le otorgaron la vacuna, el autorizo, la aprobación de uso en condiciones de emergencia la vacuna de Pfizer, pero en condiciones de emergencia, no aprobación total. ¿Por qué? Porque el hecho de que lo hayan dado este autorizo implica que todas las personas se tienen que poner la vacuna en un centro asistencial, porque hay que monitorear los efectos adversos, tanto locales como sistémicos. Usualmente la anafilaxis ocurre en el lapso de la primera hora que se administra la vacuna y se le pide a la persona que esté allí durante ese tiempo. Y si aparece algo, todos estos centros asistenciales cuentan con la típica inyección de adrenalina que hay que ponerle, en este caso, a la persona. Hasta este minuto nadie ha muerto a causa de esta anafilaxis, de esta alergia exacerbada que se da después de poner la vacuna, precisamente porque los centros asistenciales lo prevén. Dicho esto, el número de personas que desarrollan esta anafilaxis es si lo traducimos a por ciento, es el 0,00027. Redondeamos 0,0003. Entonces sí, puede pasar. Y quiero hacer una aclaración, y esto es importante que todos los que lo escuchan la entiendan. La anafilaxis es muy común en otras vacunas. Es típico que las vacunas de influenza puedan provocar anafilaxis, ¿sí? Porque tienen proteínas que derivan de huevo y anafilaxis de huevo. Es pero mucho más común, y estos ceros se reducen un tanto, o sea, mucho más frecuente en la vacuna de influenza que en la vacuna de COVID. Pero lo que está de moda hoy día en términos comunicacionales es la vacuna de COVID. Y cuanto caso de anafilaxis hay, aparecen en los medios. Pero escuchen, la anafilaxis puede ocurrir siempre con cualquier vacuna, con cualquier fármaco, con cualquier cosa que voy a comer en un restaurante, con cualquier cosa en la que entre en contacto con mi piel. Entonces, yo no me alarmaría honestamente por ese 0,0003, porque además, bajo la lógica de que se conoce, estas vacunas se están poniendo en centros asistenciales que están preparados para tomar las medidas que se requieren en un paciente con anafilaxis.
Pero, aclaro, no es posible saber hoy día quién va o no a a tener este tipo de reacción. Puede que haya personas que sean muy alérgicas, y ha pasado, que se pongan la vacuna y de cualquier manera no desarrollan ningún tipo de respuesta inmune exacerbada de este tipo. Lo único que puedo decir es que los centros donde se pone esta vacuna están preparados para hacerle frente a esta situación. No sé si esto responde a la pregunta. Sí, muy bien. Tenemos bastantes preguntas. La siguiente dice, considerando los prometedores resultados obtenidos de las vacunas basadas en ARN, ¿habrá un cambio en el enfoque y uso convencional de vacunas con virus inactivados y proteínas recombinantes, considerando que su proceso productivo también es más rápido? En fondo, si desde ahora las vacunas van a ser ARN o vamos a seguir mezclando un poco lo convencional con la nueva tecnología. La realidad es que las vacunas de ARN son más rápidas y se pueden hacer de manera más rápida, y uno podría suponer entonces de que el mundo de la vaccinología se va a mover en ese sentido, pero no es tan así. La velocidad no es el único factor que se considera. El costo también es importante. Las vacunas de Pfizer y la vacuna de Moderna tienen costos, la de Pfizer en torno a los $20 la dosis, la de Moderna por encima de los $30 la dosis. Si esto lo compara con el costo, discúlpeme, con el costo no, con el precio, estamos hablando de precios, ¿sí? Lo compara con los precios de vacunas más clásicas, basadas en proteínas, basadas en virus vivos atenuados o virus inactivados, ahí los costos son de 3, 4, como mucho, $5. Discúlpenme, los costos no, el costo de producción, el precio. Pero obviamente el precio está determinado por el costo de producción. Entonces, mi análisis en este minuto, donde tenemos aún tantas incertidumbres, confírmeme que me escuchan, me apareció un letrero que dice que mi conexión es débil o inestable, ¿sí? ¿Te escuchamos bien? Ya. Mi análisis es que cada día vamos a tener más vacunas de RNA, pero estas no van a sustituir, no va a haber un desplazamiento completo, una tendencia a abandonar las formas clásicas de hacer vacunas. Primero porque las infraestructuras están creadas para otro tipo de vacunas y porque se han optimizado tanto los procesos que no es probable que haya una migración de este tipo. Lo que sí no les quepa duda, siendo estas las primeras vacunas que obtienen un registro comercial, las primeras vacunas de RNA, es altamente probable que cada día vamos a tener más vacunas de RNA, pero no va a ser un desplazamiento así, por costos, hoy día. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Hay otra pregunta. Dice, ¿se recomienda la vacunación en personas inmunodeprimidas, aunque pueda que no respondan correctamente? No se recomienda, pero se está haciendo igual. Existen ensayos clínicos hoy día en curso, tanto por parte de Pfizer como por parte de Moderna, en personas inmunodeprimidas, personas que están recibiendo o que tienen que tomar, esto es muy típico, por ejemplo, en los pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen que tomar dosis relativamente altas de corticoides, obviamente personas con VIH, hay ensayos clínicos en estas personas. No se ha excluido de los programas de vacunación la vacunación a estas personas, ¿sí? Se sigue usando. Ahora, llegar al punto de establecer si se recomienda o no se recomienda, no estamos en ese nivel todavía. No creo que nadie, ninguna entidad regulatoria o gobierno haya establecido, no vamos a vacunar a los inmunodeprimidos, porque además se han estado vacunando personas inmunodeprimidas. Y se sabe además que en estas personas inmunodeprimidas no hay efectos adversos colaterales asociados a la inmunización. Lo que sí se sabe, y esto es obvio, es como que elemental, que su respuesta al proceso de vacunación no va a ser lo suficientemente potente como probablemente para prevenir la aparición de la sintomatología. Pero la apuesta hoy día con personas inmunodeprimidas es que, a pesar de su inmunosupresión, al menos levanten algo de respuesta inmune que permita que, aunque se infecten con el SARS-CoV-2, aunque tenga síntomas clínicos de la enfermedad, ojalá que estos no lleguen a ser tan graves. Esa es la apuesta, ¿sí? Y sí se están vacunando. No está contraindicado de ninguna manera, pero obviamente no vamos a tener el mismo nivel de respuesta en estas personas, pero sí se están vacunando. Tengo otra pregunta que dice, ¿las vacunas de Pfizer y Moderna entran a cualquier célula del organismo y la respuesta citotóxica hace que esta célula muera? Las vacunas de Pfizer y de Moderna entran a cualquier
entran fundamentalmente, son nanopartículas lipídicas. Podrían llegar al torrente sanguíneo y podrían llegar eventualmente a diferentes tejidos, fundamentalmente el hígado. Pero la realidad es que se ha visto que por el tamaño de la partícula, es una nanopartícula, lo común es que sus células dianas estén en el sitio en la vecindad del sitio donde se administró. Hoy día no se han hecho estudios que permitan demostrar la presencia de este RNA en otras partes del tejido. Imagínense lo complejo que sería hacer este tipo de estudio. Eventualmente, por cierto, tampoco se ha hecho estudios de cortes histológicos de estas zonas vacunadas para demostrar si allí hay un evento de muerte celular inducida por la respuesta citotóxica. Hasta tanto estos estudios no se hagan, es casi imposible contestar esa pregunta. Basado en otras vacunas, se espera que en lo que se construye la respuesta inmune en contra de la proteína Spike en estos casos, ya eventualmente, y se desarrolla una respuesta T citotóxica, T mediada por CD8, ya eventualmente estas células ya no deberían estar expresando el antígeno. Miren, si estas células estuviesen expresando el antígeno permanentemente, probablemente nos fuera necesario dar una segunda dosis, ¿sí? Porque vamos a tener la presentación del antígeno durante un periodo prolongado, pero voy a contestar con rigor. Nadie ha hecho un estudio hoy día con esta vacuna para saber si estas células que fueron transducidas son derechamente eliminadas por la respuesta T citotóxica que ellas mismas inducen. Podría ocurrir. Perfecto. ¿Sí? La otra pregunta tiene relación con lo siguiente, con todo lo que se ha publicado acerca de variantes del virus. Entonces la pregunta concreta es, ¿las vacunas aprobadas actualmente serían efectivas frente a las nuevas variantes que se están generando del virus SARS-CoV-2? En principio, no existe razón alguna para que las vacunas actuales no puedan proteger contra las variantes mutadas que han inundado los medios en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque las mutaciones que existen allí son muy puntuales, aminoácidos muy específicos en posiciones muy específicas. Y tengan en cuenta que cuando se inmuniza con la proteína Spike completa o contra un virus completo, inactivado, se van a generar anticuerpos contra toda la estructura de esta proteína, contra toda la estructura del virus. Es muy poco, sin duda, algún anticuerpo puntual va a perder su epítopo por una mutación puntual que ocurrió en esta zona. Pero la realidad es que la gran mayoría de los anticuerpos que genera esta vacuna y además la respuesta citotóxica que genera esta vacuna van a seguir reconociendo esta cepa. O sea, los cambios que están ocurriendo allí no son cambios tan marcados como los que logramos ver año tras año en las mutaciones que sufre un virus de influenza. Un virus de influenza tiene dentro de su partícula viral 8 genomas. Y cuando un virus de influenza infecta una célula que fue infectada por otro virus de influenza diferente, o por 2 virus diferentes, o sea, en la misma célula coexisten 3 virus de influenza diferentes, las nuevas partículas virales que se forman contienen van a tener 8 genomas también, pero es una mezcla de todos los parentales. Entonces, los cambios que ocurren en influenza son muy bruscos, ¿sí? Y esto implica que la vacuna que ponemos un año probablemente no va a servir para el año próximo. Pero esto no es lo que pasa con el coronavirus. El coronavirus tiene un genoma. Y los cambios y estas nuevas cepas, y digo nueva cepa porque se dice de esta manera, pero en realidad son mutaciones muy puntuales, son cambios muy pequeños en comparación con la estructura general de la proteína de la proteína de superficie del virus, incluso de la NP, de la nucleoproteína que está dentro del virus, son cambios muy pequeños y por tanto, si bien es cierto que podría algún anticuerpo puntual producido por un linfocito en particular perder la capacidad de reconocer su epítope dentro del antígeno, la realidad es que el resto de toda la respuesta inmune sí va a seguir funcionando. Por tanto, no hay nada hoy día que sugiera que remotamente estas vacunas no van a ser efectivas contra las nuevas cepas. Dicho esto, porque este es el momento en que todos pueden googlear, es altamente probable que comience toda una campaña en los medios, incluso llevada a cabo por las mismas empresas, Pfizer, Moderna y demás, que empiece a decir que vamos a hacer una nueva vacuna contra la nueva cepa. Entiendan que si yo fuera dueño de una gran farmacéutica, también haría lo mismo porque me basaría en el temor de las personas de que esta vacuna no podría no funcionar y haría una vacuna contra la nueva cepa porque desde el punto de vista económico eso sería interesante. Entonces es importante que seamos capaces de discernir la biología
de toda la información mediática que tiene que ver con, tiene propósitos francamente comerciales. No hay nada. Los cambios que han ocurrido son muy pequeños y todo sugiere, con un muy alto nivel de probabilidad que estas vacunas van a responder y van a proteger efectivamente contra las nuevas cepas, ¿sí? Sí, complementando un poco esta pregunta, la mayoría de las mutaciones que se han detectado están localizadas en la zona de interacción con el receptor AC2. Entonces, esta zona probablemente no sea la más antigénica y eso lleva a que todo lo que acaba de decir el profesor Oliverto cobre más sentido, que en el fondo se van a desarrollar muchos anticuerpos. La mayoría van a estar dirigidos contra las zonas más antigénicas y las zonas de mutaciones son las zonas de interacción con el receptor. ¿Cuál es el efecto final de estas mutaciones? Favorecer la interacción. Y esto lleva a postular que las nuevas cepas puedan ser más infectivas. Pero eso es solamente un supuesto, todavía no se ha publicado ningún paper que valide estadísticamente que estas nuevas variantes, no sepa, coincido en eso, estas nuevas variantes podrían ser más infectivas, pero todavía no hay ningún dato que compruebe ese supuesto. Y aquí tenemos dos últimas preguntas. Una acotación, Sí, Valesca. Vale, un minuto. Y por cierto, tampoco existe ninguna información que diga que sea más patogénica. ¿Sí? exacto. Son dos parámetros diferentes. La capacidad de una cepa de diseminarse de una persona a otra y otra, que genera muchas alarmas, apareció una cepa que mata más personas porque es más patogénica. No hay nada de información que indique que sea más patogénica. ¿Sí? Solamente para dejarlo claro. Así es. Entonces, Vale. para repetir, no hay información que diga que las nuevas variantes sean más patogénicas y tampoco hay información científica concreta que respalde que estas nuevas variantes se transmitan más. Todavía hay que esperar que aparezcan publicaciones que nos ayuden a dilucidar estas temáticas. La vacuna Moderna igual emplea cambios de uracilo por pseudouridina. Sí. Sí, y de hecho, curiosamente, desde el año 2016, investigadores de Pfizer y de Moderna fueron trabajando de conjunto. Miren qué curioso, trabajando de conjunto, esos investigadores fueron los que descubrieron de conjunto de Pfizer y de Moderna, descubrieron que el cambio de uracilo por pseudouridina era el que permitía esto de evadir la interacción del RNA con los toilet receptor 3, 7, 8 y con el receptor citoplasmático inducible por ácido retinoico. Fueron ellos los que lo descubrieron de conjunto. ¿Sí? Y sí cambia uracilo por pseudouridina. La otra pregunta dice, ¿podría profundizar en cuanto a las causas del almacenamiento a tan bajas temperaturas de la vacuna, particularmente la de Pfizer, que requiere -70? Usualmente en los medios se habla de la necesidad de almacenar el RNA porque es muy lábil y esto es muy cierto. Las personas que trabajamos con RNA en laboratorio usualmente almacenamos el RNA a -70, -80 grados Celsius. El RNA es lábil, pero bajo esa lógica de razonamiento ustedes deberían suponer entonces que la vacuna de Moderna, que también es de RNA, debería almacenarse a -70 y no es así. Por tanto, aquí tenemos dos elementos en el caso de la vacuna de Pfizer. Y uno es lo lábil que es el RNA y otro elemento es que la estructura lipídica de sus nanopartículas es muy inestable. Básicamente se debe, más allá de la inestabilidad del RNA, se debe a que se forman nanopartículas de lípidos, son varias capas de lípidos diferentes una sobre la otra, y estos lípidos se desordenan muy fácilmente. Y esta es la razón por la cual todo tiene que hacerse a -70. Los lípidos más que el RNA, a pesar de que el RNA naturalmente es lábil, pero fundamentalmente por la estabilidad de estas nanopartículas lipídicas y ellos no la han cambiado y no tienen intención de cambiarla porque les anda muy bien. La última pregunta es un poco más amplia y se refiere a... ¿Sí? Vale, permíteme hacer una acotación, por favor, una acotación. En el caso de Moderna, también estamos hablando de nanopartículas lipídicas, pero ¿qué pasa con la vacuna de Moderna? Pasa que ellos pueden darse el lujo, la vacuna moderna puede darse el lujo de perder o de que se desestabilice, a pesar de que no usa los mismos tipos de lípidos que Pfizer, ellos pueden darse el lujo de que se desestabilice y pierda la integridad
una parte de su formulación nanolipídica. ¿Por qué razón? Porque con muy poquito RNA que entra en nuestras células, aún así, este tiene la capacidad de autoamplificarse. Recuerden por el mecanismo que les expliqué, la RNA polimerasa es RNA dependiente. Pfizer no tiene esa opción. Pfizer lo que inyecta es lo que va a entrar a la célula y lo que se va a transducir. Si pierde estabilidad, pues obviamente va a perder mucho la eficacia de la vacuna. Moderna puede darse el lujo de permitirse la desestabilización de una parte de su formulación. Sí, era eso, disculpa, Valesca. Ya, perfecto. Lo que ha demostrado, y esta creo que es la última, lo que se ha demostrado este año es que hoy es posible obtener vacunas en corto tiempo. Nuevos virus se presentarán en el futuro. Se puede abrir un campo en Chile para generar vacunas para antivirus, por ejemplo, basado en nuevas o actualizadas tecnologías. Se pregunta, en el fondo, ¿se puede usar vacunas tipo ARN contra antivirus? Definitivamente. Pero hablar de abrir un campo en Chile, esa es la única parte de la pregunta que es más difícil de contestar. En Chile existen varios laboratorios que han estado trabajando con antivirus y algunos de ellos, entre ellos el nuestro, que han estado trabajando en investigación asociada a desarrollo de vacunas contra hantavirus y que obviamente siempre pueden usar estas nuevas herramientas, que son muchas. Hoy día estamos hablando del RNA, pero si ustedes recuerdan una lámina que yo les mostré, hay una plétora de opciones o posibilidades de hacer vacunas. Pero si hablamos de un campo, ¿para qué es el campo? Para estudiar las vacunas, para desarrollarlas, para producirlas, porque hoy día Chile cuenta con todas las herramientas de nuestros laboratorios, y cuando digo nuestros laboratorios me refiero a los laboratorios universitarios en general o de institutos de investigación, cuentan con todas las herramientas para trabajar en el desarrollo de vacunas contra hantavirus. El cuello de botella en Chile no está ni en la investigación, ni está en la etapa de desarrollo o evaluación en animales. El cuello de botella en Chile fundamental para el desarrollo de vacunas, sea cual fuere la tecnología que esté detrás de la vacuna, es que no contamos en el país con ni una sola planta, unidad de salas limpias acreditada por el Instituto de Salud Pública para producir lotes bajo condiciones de buenas prácticas de manufactura. Mientras esto no existe en Chile, estamos trabajando en la Universidad de Concepción para hacerlo, estamos ahora tratando de acreditar una pequeña planta que tenemos acá, pero mientras esto no existe en Chile, podemos hacer mucha investigación, pero al final cuando lleguemos a la etapa de la verdad, la etapa de hacer lotes para entrar a un ensayo clínico fase 1, vamos a estar siempre obligados a asociarnos con algún partner del extranjero pagando costos estratosféricos para que nos produzcan los lotes de vacuna bajo condiciones GMP y sea supervisada y acreditada por el ISP, pero la instalación está en el extranjero, y poder hacer esos ensayos acá. Entonces, el cuello de botella en Chile, hoy día, si vamos a hablar de hantavirus, vamos a hablar de toda esta plétora de opciones para hacer vacunas, el cuello de botella no es ni el personal preparado, ni las instalaciones a nivel de laboratorio. El cuello de botella es que llevar una vacuna del laboratorio al mercado pasa por el gap, por esta brecha, que es producir bajo condiciones de buenas prácticas de manufactura en una instalación acreditada por el Instituto de Salud Pública. Eso no lo tenemos y eso nos va a impedir hacer vacunas en Chile, sea cual fuera la tecnología que esté detrás de esa vacuna, ¿sí? Proteínas, RNA, la que sea. Y esta es una pregunta un poco que se sale del tema de las vacunas y mucho más amplia, que tiene relación con qué dice la comunidad científica con relación a los peligros potenciales de MERS a raíz de lo ocurrido con SARS-CoV-2. En el fondo, considerando el hecho de que el virus MERS... Del virus. Sí, el virus MERS, el del Medio Oriente, Sí, este virus es tiene menos capacidad de transmisión, sin embargo es mucho más mortal. Entonces, pensando que este virus potencialmente podría generar una pandemia tan grave como la que estamos viviendo en la actualidad. Es una pregunta más de reflexión, más que de vacuna. yo hice un alineamiento de homología de la proteína Spike de MER con la proteína Spike de SARS-CoV-2 y comparten, creo recordar que era como el 78% de homología. Sí. Ya eso es grande, ¿sí?
Por tanto, no debería yo esperar que probablemente las vacunas contra SARS-CoV-2 puedan proteger contra MERS. Pero una vez que está identificado, voy a dar un paso atrás. MERS tiene la patogenicidad, una mortalidad por encima del 40%, eso es muy alto. Sería un desastre que de repente el virus MERS sufra una mutación en su sitio de interacción con el receptor y adquiera mayor capacidad de transmisión. Si adquiere mayor capacidad de transmisión, estaríamos en una situación muy compleja como especie humana, ¿sí? No nos hemos enfrentado nunca a un virus de ese tipo. Lo más agresivo a lo que nos hemos enfrentado, bueno, el ébola en El los tiempos ébola. recientes, la viruela en tiempos. Pero con MERS pasaría algo parecido a lo que ocurrió con ébola, que no se le hace mucha difusión acá en el occidente, pero el ébola, una gran epidemia entre 2013 y 2016, con un nivel de mortalidad altísimo, en torno al 80%, algo así, pasaron que vacunas pasaron del laboratorio casi a la producción y se aprobaron en condiciones de emergencia, incluso más rápido que lo que ha ocurrido acá con el COVID-19, incluso más rápido. Algo así pasaría con MERS, pero con MERS ya tendríamos el camino más trillado, porque las mismas estrategias que se han usado para el SARS-CoV-2 serían exactamente las mismas para el MERS. De hecho, las proteínas son muy similares. Entonces, sería un desastre, esa es la realidad, pero también la realidad es que las vacunas se probarían incluso bastante más rápido porque no llevaría mucha de la investigación que se ha hecho hasta este minuto. Sería básicamente cambiar la secuencia de mi RNA, si estamos hablando de RNA, y comenzar a producir. Por cierto, MERS también se puede producir como en cultivo de células Vero y también se pueden hacer vacunas inactivadas basadas en MERS, inactivadas con beta-propiolactona. Pero parte del camino ya está trillado, diría yo, con el SARS-CoV-2, ¿sí? Sí, perfecto. Ya no nos quedan más preguntas y no nos queda más que agradecer que haya aceptado participar en este simposio y nos colaboradas con toda la base asociada a vacunas, que era un tema tan candente y que en este minuto necesitábamos conocer más información. Así que muchas gracias, Oliverto, por tu participación en este curso. Les recordamos que, bueno, voy a dar pase al profesor Felipe Zúñiga para que dé el cierre. No solo agradecer a todos los expositores, una charla muy buena, muy interesante. Muchas preguntas también. Agradecer también a los participantes que se han quedado, ¿cierto? Y han participado activamente. Los dejo invitados para la tarde. Nos queda la sesión a la tarde de diagnóstico avanzado y tenemos entonces muy interesantes panelistas que nos van a presentar lo que se está realizando más allá del PCR, ¿cierto? Para diagnóstico COVID. Así que ya envié el link, así que seguramente a las 3 empieza la presentación, pero a las 3 y cuarto empieza el curso. Así que lo dejo invitado para la tarde. ¿Nos puedes contar quiénes son los expositores? ¿Recordar? De la tarde, para refrescar. Carolina Delgado, que nos va a hablar del test de aspirado para la detección de SARS-CoV. El doctor Leonardo Silva, de la Universidad de Talca, que nos va a hablar sobre detección de SARS-CoV en hisopos nasales utilizando Malditov, y la doctora Lika Caviedes, que nos va a dar una visión global del uso de CRISPR-Cas como herramienta de diagnóstico, que también es algo que se viene y tiene muchas ventajas para el diagnóstico. Así que todos muy invitados para esta jornada de la tarde del curso COVID. Con gusto, nos vemos. Chao. Chao, nos vemos en la tarde.